La vida es un tema sumamente difícil de abarcar, comenzando porque tiene diversos significados de acuerdo para lo que lo utilicemos. Puede ser un todo o un nada. La vida simplemente es un misterio. Y si hablamos de la muerte es más complejo aún, ya que simplemente no hay mínima respuesta a ello. ¿De qué sigue después? Pero ¿qué pasaría si unimos los dos enigmas más grandes de la humanidad? La reencarnación es la creencia en donde la esencia de las personas empieza nuevamente en otro cuerpo o forma física diferente. Más simplificado, la vida más allá de la vida. Pero su significado conciso es adquirir un nuevo cuerpo. La creencia data de la antigüedad, aunque dependiendo la religión o cultura puede significar diversas cosas. Por ejemplo, en el hinduismo se afirma que la reencarnación existe en un ciclo sin fin. En la religión brahmánica, al momento de la muerte del cuerpo, el alma lo abandona y es arrastrada por los Yamadutas, quienes son los mensajeros del dios Lama. Este se encargará de juzgar el karma de las personas para después volver a dar vida. Los creyentes del jainismo dicen que las almas van recogiendo los frutos de sus buenas o malas acciones a través de sucesivas vidas. Cuando un jainista obtiene suficiente buen karma, este puede hacer que el alma reencarne de una entidad semidivina. Dentro del budismo, se afirma que la reencarnación es el cambio en el transcurso de una misma vida. Es la evolución del yo. Y así, para cada cultura, existe un porqué de este increíble suceso. Aunque todos llevan a lo mismo, lo que hay después de la muerte. Y lo que voy a presentarte a continuación son casos de supuestas reencarnaciones. Algunas personas tienen la fiel creencia de que el alma es el motor que le da la vida al cuerpo. Otro significado que le dan es que el alma es la energía donde se acumulan las experiencias de vida. Este último significado es el más relevante, pues para los espiritistas, de acuerdo con la experiencia que van adquiriendo, el alma es la edad que tiene. Esto es importante porque dependiendo de la edad o tipo de alma, son las veces que van reencarnando. Se considera un alma joven a aquellas personas que tienen poco tiempo en la tierra, es decir, almas que llevan pocas encarnaciones. Según los expertos de ese ámbito, pueden llevar de 5 a 10 meses, un aproximado de 500 años en la Tierra. Se caracterizan principalmente por ser personas altamente extremistas, muy egocéntricos y competitivos. Se toman su existencia como si fuera la última y suelen cometer muchos errores. Las almas viejas son aquellas que llevan muchísimos años y vidas encarnando. Estas almas se distinguen por poseer una mayor capacidad para entender la vida en la tierra y para actuar en formas más conscientes. Son seres altamente equilibrados en búsqueda de un perpetuo conocimiento. Son personas muy espirituales, pero a su vez rechazan cualquier religión. Son sumamente autodidactas y parece que entienden a la perfección el funcionamiento de la sociedad, aunque es algo que realmente no les afecta. Y por último, las almas nómadas, quienes son seres que no tienen ningún arraigo con el plano existencial. Desde niños se les hace fácil no identificarse con el ambiente, a tal grado de asegurar que sus padres no son sus padres. De adultos, terminan por recordar quiénes son y cuál es su cometido. Tienen una alta espiritualidad y se centran básicamente en eso que tiene que hacer, creando pocos vínculos. Se sienten muy atraídos por la ciencia como por la medicina y todo lo que provenga del pensamiento.
Aunque no tiene una base firme este tipo de creencias, muchas personas son fieles al espiritualismo, siendo así que en cada reencarnación que ellos tienen, obtienen más y más aprendizajes, teniendo tal vez un ciclo sin fin. La regresión de las vidas pasadas es una técnica que se utiliza en la hipnosis o estados de conciencia alterados para recuperar recuerdos de sus vidas anteriores. Las regresiones suelen realizarse para la búsqueda de lo espiritual. La técnica lleva al paciente a la respuesta de una serie de preguntas que a su vez va revelando lo que alguna vez vivieron. Esta técnica fue estudiada en muchas ocasiones por terapeutas y psicoterapeutas, existiendo casos realmente asombrosos. Hubo un caso en donde una mujer, después de estar intrigada y siendo escéptica por el tema de la reencarnación, acudió a una terapia para una regresión. En la hipnosis, ella recuerda claramente cómo comenzó el conteo hacia atrás. De pronto, una bola de colores cambiantes se hizo presente y en un momento se transportó a otra vida. Su cuerpo lo percibía entumecido. Los ojos se movían rápidamente y sentía como si se tratara de un sueño profundo. La primera imagen en su mente fue una choza aislada en forma de hongo, un prado verde neón. Enseguida de reconocer el lugar, la imagen se fugó para después aparecer otra completamente diferente. Vio a un chico de camisa blanca, sentado y bebiendo un vaso de leche. Apenas sintió la familiaridad y de nuevo todo se borró. Y así sucesivamente, toda la experiencia fue de sueños febriles y vívidos de los que no podía escapar. Otro caso muy famoso fue el de Virginia Tinghe, quien, a mediados del siglo pasado, acudió a una sesión de hipnosis. Contó dentro del trance que no era su primera vida, ya que un siglo atrás fue una mujer que vivió en Irlanda. Esto dio mucha credibilidad porque durante la sesión comenzó a hablar un perfecto acento irlandés. Ella dio muchos detalles sobre su vida pasada. Según su historia, fue una mujer llamada Bridie Murphy y se había casado con un hombre llamado Sean Brian Joseph McCarthy, con quien vivía en Cork. Las personas que han asistido a lugares que realizan estas prácticas no solo aseguran esto, sino que son fieles creyentes de que aquello que vivieron fue completamente real. Y con esto avanzamos al primer caso. Este suceso se dio en marzo de 1991, cuando Jeff King y su esposa Anna se encontraban de vacaciones. En una caminata estaban buscando antigüedades y se detuvieron en Sharpsburg, Maryland. Este lugar es de suma importancia, recuérdalo bien. Aunque Jeff no era fiel seguidor a la historia, decidió acudir a un ex campo de batalla, como si algo lo obligara a visitar el lugar. Al llegar, su cuerpo se estremeció. Según sus palabras, y cito, una ola de dolor, tristeza e ira se apoderó de mí. Sin previo aviso me consumí por tantas sensaciones. Ardientes lágrimas corrían por mis mejillas. Se me hizo difícil respirar. Me faltaba el aire, mientras permanecía paralizado en el viejo terraplén. A día de hoy, no puedo decir cuánto tiempo sentí esos sentimientos. Esta sobrecarga emocional pasó. Me encontré agotado, como si hubiera corrido una maratón. Cuenta que salió casi arrastrándose. Se sentía sumamente mal. Le fue incluso difícil llegar al auto y conducir.
Al terminar sus vacaciones, Anna y Jeff visitaron una tienda de regalos. En ella compraron una revista llamada Civil War Antietam, pero al llegar a su casa, simplemente dejó la revista y continuó con su vida normal sin siquiera revisarla. Un año después, asistieron a una fiesta de Halloween. Ahí se encontraba una clarividente. Esta había sido contratada para dar lecturas en la fiesta. Fue cuando llegó el turno de Jeff. La mujer le contó cómo en su vida pasada había sido un soldado que había muerto en un campo de batalla con varios disparos que había recibido. Al día siguiente, recordó la revista que había comprado en ese lugar en donde fue de vacaciones, y al hojearla, se dio cuenta que narraba la historia de la guerra civil en Antietam, guerra que se dio en aquel lugar en donde Jeff había tenido el cúmulo de sensaciones. De inmediato, las emociones volvieron. La piel se le erizó y su respiración aceleró. Resulta que en una de las páginas contaban la historia de un hombre llamado John B. Gordon, quien fue golpeado en el brazo izquierdo, el hombro derecho y 2 veces en la pierna derecha antes de desmayarse por la pérdida de sangre después de recibir una herida en la cara. Lo impresionante fue cuando al ver el rostro de John se percató que se trataba prácticamente de él mismo. Sus rostros eran casi iguales, pero lo más extraño de todo es como ambos comparten cicatrices en la cara y cuerpo, además de gustos similares. Bruce y Andrea Leininger vivían en la bahía de San Francisco, donde tuvieron a su hijo James. A Bruce le ofrecieron un trabajo, por lo que se mudaron a Luisiana. Al pasar el tiempo, cuando James cumplió 2 años, comenzó a tener pesadillas. El 1 de mayo del año 2000, su madre escuchó gritar a su hijo. Al ir a ver qué le sucedía, el niño entre sueños repetía las palabras: choque de avión, avión en llamas. El hombrecito no puede salir. La madre dice ver al niño soltando patadas y agitándose como si tratara de salir de un ataúd. La pesadilla y comportamiento se repetían de 4 a 5 veces por semana. Andrea, al ver el comportamiento del niño, decidió seguirle la corriente, preguntándole a su hijo que quién era el hombrecito, a lo que el niño le respondió: soy yo. Los padres, al ver esto, decidieron investigar más a fondo. Acto seguido, Bruce preguntó a James quién fue quien derribó el avión. Su respuesta los dejaría helados. James respondió: los japoneses. Le volvieron a cuestionar el cómo sabía quién había sido quien derribó el avión, y James respondió: el gran sol rojo. Al ver que el niño tenía tal conocimiento de la Segunda Guerra Mundial, le preguntaron más detalladamente sobre sus sueños, como nombres de personas. James respondió con el nombre de Jack Larson, quien también era piloto. Además de tener pesadillas constantes con el accidente, los padres pudieron notar tal afición con los aviones, principalmente con aviones de la Segunda Guerra Mundial. Tal fue la impresión que la abuela de James llegó a plantear la teoría de que las pesadillas podrían ser de una vida pasada, ya que la abuela estaba familiarizada con los estudios en Máster de Ciencias de Carol Bowman, autora de Children Past Lives. Contactaron a dicha profesora,
quien había estado involucrada en casos de niños que recuerdan vidas pasadas desde 1980. Con las guías de Carol, pudieron indagar y ayudar más al niño, el cual les dijo que la persona del incidente del avión también se llamaba James, el cual volaba en un avión llamado Corsair y despegó de un barco llamado Natoma, con detalles específicos, como que el avión giraba un poco a la izquierda a la hora de despegar y que por lo general se le reventaban los neumáticos al aterrizar. También tenía un ala de gaviota distinta a los demás para reducir la altura del tren de aterrizaje. Además, James sabía que los aviadores estadounidenses daban nombre de niña a los bombarderos japoneses y nombres de niño a los combatientes japoneses. También especificó que los cazas japoneses se llamaban Sikhs y a los bombarderos los llamaban Betties. El padre, al investigar, pudo observar que todos los detalles eran exactos. En una ocasión, la familia estaba viendo un documental sobre la Segunda Guerra Mundial. En dicho documental, el narrador decía que los aviones derribados eran Zeros, a los que James corrigió diciendo que en realidad se llamaban Tonys. Los padres, al no saber a qué se refería, James les contestó que los Tonys son un luchador más pequeño que un Zero. Los padres, con dicha información, volvieron a corroborar que la información era exacta. Te repito que James tenía 2 años apenas. Así, lograron apoyar la adición de su hijo. Lo llevaron al Museo de Aeronáutica Lone Star, ubicado en Houston, Texas. James, sin siquiera poder ir al baño solo, identificó un avión tipo Corset. Al ver las acciones de su hijo, Andrea empezó a creer que de verdad el pequeño era la reencarnación, o al menos poseía las memorias de un aviador llamado James Houston. El padre se mostraba en negatividad y reacción ante tal teoría. Aunque el padre no estaba convencido, decidió investigar todo lo que decía su hijo entre sus confesiones. El niño les dijo a sus padres cuándo y en dónde es que había sido derribado su avión. Para su sorpresa, de nuevo, había concordado todo, pues un avión se había estrellado en la batalla de Iwo Jima, tal como lo había descrito James. Otro de los ejemplos que hacen más creíble esta historia es que Bruce viajó a San Francisco a investigar más sobre lo que su hijo le contaba. Visitó a la hermana del aviador James Houston, quien pudo confirmar muchos detalles que el pequeño James le decía. También fue con los hombres que pelearon la batalla de Iwo Jima, y todos los testimonios eran los mismos. James Houston existió y fue la única persona que falleció en ese campo, y confirmaron lo que ya sabíamos, que murió a causa de que el avión se estrelló. Lo más curioso de este caso es que en una ocasión el pequeño James les dijo a sus papás que los conoció en el Gran Hotel Rosa en la playa. Lo raro fue que en ese momento James no existía, pues sucedió 5 semanas antes de que Andrea supiera que se había embarazado. Este caso es, sin duda, uno de los más documentados y que, por increíble que suene, todo puede ser real. No olvidemos que todo y cada uno de los detalles los contó un niño de tan solo 2 años. ¿Cómo es que la mentalidad de un pequeño que apenas se pone de pie tenga tantas especificaciones de un suceso tan vasto e increíble como lo fue la Segunda Guerra Mundial, y que incluso la mayoría de los adultos desconoce?
De acuerdo con el Dr. Ian Stevenson, presidente del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, él y su equipo recopilaron más de 2.500 casos de personas con vidas anteriores, de las cuales 1.567 casos son fiables para indicar que existe este fenómeno. Hoy te contaré de los casos más famosos documentados sobre niños que reencarnaron. Billy era un niño australiano de tan solo 4 años, quien aseguraba con toda su inocencia haber sido en su vida pasada la princesa de Gales. El niño es hijo del famoso cantante David Campbell, quien en muchas declaraciones comentó que desde los 2 años Billy ha dicho que fue Lady Di. Lo sorprendente de esto es que el niño jamás había escuchado hablar de la familia real. Dentro de sus declaraciones más estremecedoras fue cuando en una ocasión le mostraron la foto de Diana y él, de inmediato, sonrió y mencionó lo siguiente: «Mira, soy yo cuando era una princesa». Otra cosa que dejó a sus padres perplejos fue que Billy describió con lujo de detalle el castillo de Balmoral en Escocia. Pero Billy no solo recuerda datos de la vida de Diana, también ha relatado cómo fue su muerte el 31 de agosto del año de 1997. Él cuenta lo siguiente: «Soy yo como princesa. Entonces, un día llegaron las sirenas y dejé de ser princesa para siempre». Gus Ortega es un niño que comenzó a hablar con tan solo 18 meses de edad, algo que, aunque no es raro, tampoco es muy común. Fue un niño tranquilo desde bebé. Incluso la familia sentía como si Gus estuviera tan acostumbrado al ambiente de su casa que nunca esperaban que dijera que él mismo era su propio abuelo. El pequeño dijo en muchas ocasiones que él había muerto años atrás, pero que anteriormente ya pertenecía a esa misma familia. Una tarde, mientras hojeaba un álbum de fotografías, sin haber visto antes alguna fotografía de sus familiares o de su abuelo, sin titubeos comentó: «Oh, ese soy yo». En otra ocasión, apenas tenía 1 año y medio y se acercó sigilosamente a su padre y le dijo: «Cuando yo tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte los pañales». A medida que Gus fue creciendo, se fue olvidando de detalles. Sin embargo, el asombro que vivieron sus padres al escuchar lo que Gus les había dicho jamás se borró de sus mentes. Lo que vas a escuchar ahora mismo es un caso que paralizó en su momento a las personas que investigan los casos de reencarnación, pues parece que todo estuviera perfectamente alineado. Comenzó un 5 de mayo de 1957 en Whittle Bay, frente al Mar del Norte. Era un domingo soleado. La familia Pollock se dirigía a la iglesia como cada semana. Las pequeñas hijas de la familia, Joanna y Jacqueline, de 11 y 6 años respectivamente, se adelantaron para alcanzar un lugar en misa. Al caminar por la calle, un carro las atropelló y mató al instante. John y Florence
quienes eran los padres, se destruyeron completamente. Se encontraban devastados pues habían perdido a sus 2 hijas el mismo día. Pero algo los tenía destinados a uno de los casos más extraños e increíbles en este ámbito. Pasó más de 1 año cuando la pareja nuevamente se embarazó. Para su sorpresa, esperaban a 2 gemelas, quienes nacieron el 4 de octubre de 1958. Sus nombres, Gillian y Jennifer. Al cumplir 3 años, las niñas empezaron a hablar, pero así como incrementaba su habla, incrementaba un miedo. Las niñas podían recordar a la perfección el pasado de sus hermanas fallecidas. Además, conocían su hogar y personas del pueblo. Comenzaban a tener las mismas costumbres y hábitos que Joanna y Jacqueline. Gillian recordaba la vida de su hermana Joanna, fallecida a los 11 años, mientras que Jennifer, la de Jacqueline, de 6. Identificaban también los juguetes que les pertenecían anteriormente, pero como si esto no fuera demasiado aterrador, las niñas tenían marcas en el cuerpo que coincidían con sus hermanas muertas. Jennifer tenía unas marcas en la nariz, las mismas que Jacqueline antes de morir, ya que a los 13 años se golpeó y le tuvieron que poner suturas. Gillian tenía un lunar en el costado izquierdo de la cintura y Joanna era la única de la familia que también tenía el mismo lunar en esa misma parte del cuerpo. En una ocasión, los padres de las gemelas escucharon cómo hablaban entre sí y describían las sensaciones de cuando Joanna y Jacqueline murieron, cómo fue el dolor, pero sobre todo, la sangre caliente que brotaba por sus bocas. Las gemelas tenían una extraña fobia a los vehículos, por lo cual no se acercaban a ellos y mucho menos al lugar en donde sus hermanas habían muerto. Pero cuando cumplieron 5 años, dejaron de experimentar estos extraños comportamientos, a tal grado que hasta la fecha no recuerdan nada. Expertos en el área dicen que la edad en la que los niños empiezan a hablar sobre vidas pasadas es entre los 2 y 3 años, y la edad promedio en la que los niños dejan de hablar de las vidas pasadas es entre los 6 y 7 años. Quizá esto fue justamente lo que sucedió con las hermanas Pollock, pero el misterio de aquello que las niñas vivieron sigue sin resolverse. Como lo hemos visto a lo largo de este video, lo importante al final son cada uno de los detalles, pues incluso a nosotros ya se nos es difícil recordar siquiera nuestra infancia. Entonces, ¿cómo es posible que niños menores de 4 años recuerden cosas tan específicas de vidas que aparentemente no eran suyas? ¿Alguna vez has llegado a un lugar y has sentido escalofríos al pensar que ya estuviste ahí? A partir de hoy, cada vez que escuches una historia parecida de conocidos tuyos o de gente al menos muy cercana, no descartes que es muy probable que ellos no estén mintiendo y que quizá ya vivieron algo en ese lugar, pero tal vez no en esta vida, sino muchos años atrás, en otro cuerpo. Si el video te gustó, por favor deja tu like y suscríbete a este canal activando la campanilla de notificaciones, además de compartirlo con tu familia y amigos en tus redes sociales. Muchas gracias. Este video fue editado por el talentoso Kevinos. Síguelo tanto en TikTok como en Facebook como en YouTube.
Abajo en la descripción encontrarás los links a sus redes sociales oficiales. Por favor, visítalo. Recuerda que hacerte miembro del canal me ayuda muchísimo a seguir haciendo este trabajo. Por favor, hazlo. Te lo agradeceré públicamente, además de que vas a disfrutar de contenido exclusivo. Gracias. No olvides seguirme en TikTok, Instagram y Facebook para que estés al tanto de cada metraje que suba. En la descripción estarán todos los links. Soy Davo Valkrat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta pronto.